Bueno, ya son las 9:07, 8:07 de la mañana. Vamos a dar inicio a este conversatorio sobre el tema de la nueva reforma tributaria, sus aspectos relevantes y opiniones. Nosotros en Colombia hoy estamos viviendo una transformación de un gobierno y ha presentado al Senado de la República, aprobado ya en primer debate, la nueva reforma tributaria que afectará el bolsillo no solo de las personas naturales, sino de los empresarios de este país. Entonces, con este fin, he hecho este conversatorio para tomar algunos partes relevantes de dicha reforma y explicarla o tratarla con especialistas de la contaduría y de las finanzas que nos puedan explicar o nos puedan llevar a tomar algunas conclusiones importantes frente a esta reforma tributaria que está en curso. Entonces nos acompaña el día de hoy el doctor Humberto Fernández. ¿Me escuchan? Perfecto. Adelante. Nos acompaña el doctor Humberto Fernández, contador público de la Universidad Santiago de Cali, presidente de la firma BKF Internacional. También es vicepresidente del grupo multisectorial, vicepresidente del Instituto Nacional de Contadores, especialista en finanzas, con más de 30 años de experiencia en el negocio de la contaduría y la consultoría, un hombre muy conocido en el gremio de la contabilidad en Colombia. Nos acompaña también el doctor Miguel Ángel García, contador público de la Universidad de Cartagena, especialista en internacionalización de la Universidad de Occidente, especialista en impuestos y análisis financiero, auditor interno, accionista minoritario de la firma Contadores Públicos y socio mayoritario de la empresa comercial. Que se me ha ido un poquito la imagen. Socio mayoritario de la empresa de comercialización de confecciones, docente universitario de diversas instituciones del país en el campo de la contaduría y la economía, miembro del Comité Tributario y Consejo Técnico de Contaduría Pública, presidente del Centro de Estudios Grupo 100. También nos acompaña la doctora Lorena Plazas. La doctora es contadora pública de la Universidad San Martín, especialista en gerencia y administración tributaria del externado de Colombia, con más de 5 años de experiencia en el sector empresarial, desempeñándose como profesional de información tributaria, analista IT y analista organizacional. También nos acompaña y le damos gracias a todos ustedes el contador, el doctor Ricardo E. Reyes, contador público de la Universidad del Valle, especialista y máster en finanzas públicas de la Pontificia Universidad Javeriana, experiencia de más de 20 años como profesional en firmas y empresas a nivel nacional en las áreas de impuestos, contabilidad, finanzas, liderando equipos de trabajo y cumpliendo indicadores de gestión. Con estos profesionales que hoy contamos en este conversatorio de opiniones sobre esta reforma tributaria que tanto nos va a afectar, me presento, mi nombre es José Fernando Carvajal, soy socio comercial de la firma BKF Internacional, una firma con más de 35 años de experiencia en el sector, especialista en revisoría fiscal, contaduría. Es una empresa que lleva su casa principal está en Bogotá, hacemos presencia en Cali, Medellín y Barranquilla. Entonces, hoy para nosotros es muy importante darle la bienvenida a los más de 75
personas que hoy nos acompañan en esta charla y contarles de manera un poco más fácil de asumir esta reforma tributaria que ya pasó, como les comenté al principio, más debate en el Senado de la República y se prepara para la aprobación de varios de los ítems que afectarán económicamente durante los próximos 4 años del gobierno de Gustavo Petro. Entonces hoy quisiera darles la bienvenida a todos por la asistencia, por la puntualidad, pedirles excusas si arrancamos 7 o 8 minutos tarde, pero dándole un compás de espera a quienes también querían entrar y tenían un poco de inconvenientes para la conexión. Entonces damos la bienvenida a todos. Vamos a hacer, le voy a dar paso al doctor Humberto Fernández, quien es el líder y presidente de BKF, esta empresa que lleva ya 35 años en el mercado. Y quiero darle la bienvenida al doctor Humberto, las gracias por el tiempo de todos ustedes para nosotros es muy importante en la formación y en el conocimiento que necesitamos frente a esta reforma tributaria que hay veces nosotros solo la escuchamos en la televisión y creemos que eso no nos va a afectar, pero realmente con todo lo que está pasando en el mundo, en el tema de la guerra de Ucrania, el tema del precio del dólar, el tema de la inflación, una reforma tributaria para las personas puede ser muy complicada de llevar en estos próximos 4 años. Entonces, quiero darle paso al doctor Humberto Fernández para que inicie con este conversatorio. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos, un fraternal saludo para todos y grato tenerlos nuevamente en nuestro ciclo de conferencias y seminarios, capacitación que hace nuestra firma. Hoy, básicamente, como lo decía José Fernando, vamos a tocar un conversatorio de reforma tributaria. Ustedes saben que esta reforma tributaria, con el nuevo gobierno, ha tenido un enfoque de igualdad y social, como lo decimos. El pasado 6 de octubre se aprobó en primer debate esta nueva versión del proyecto de la reforma tributaria, en el cual pues básicamente se recogieron muchos comentarios del resultado de conversaciones que estuvo el gobierno con diferentes sectores a nivel país, y básicamente pues en esa ponencia quedó consolidado todos esos comentarios que se hicieron sobre esta reforma, pero independientemente pues ya fue aprobada en primer debate. De 96 artículos que se sometieron, pues fueron aprobados 75, de los cuales también se han incorporado y eliminado 21 artículos y se adicionaron 27 artículos nuevos y fueron ajustadas otras propuestas y se adicionaron otras. Esto pues sigue todavía, pero igualmente ya tenemos que ya un gran porcentaje de esta reforma tributaria en este primer debate ya lo pasó. El gobierno, como ustedes saben, entre la parte de recaudo con esta reforma tributaria aspiraba a recoger 25 billones, ¿sí? Pero obviamente el ministro de Hacienda, escuchando pues a muchos sectores, pues básicamente ya están hablando de que son 22 billones de pesos que piensan ya recoger en esta reforma tributaria, de los cuales pues el enfoque de esta reforma tributaria va a que los que mayor ingresos tienen en el país son los que van a contribuir más. De hecho, el sector de hidrocarburos, así que el 50% de esta reforma va a ser, lo va a aportar y adicionalmente pues va a estar también el sector financiero, pero el sector de hidrocarburos va casi que a asumir el 50% de esta reforma. Complicada porque empresas como Ecopetrol, que básicamente le aportan mucho al gobierno, también lo que nos están comentando de Ecopetrol es que básicamente van a tener dificultades para sus inversiones que venían haciendo. Entonces esa es una situación compleja, pero igualmente esta reforma está enfocada y orientada de esa manera. Hay muchos temas que obviamente han tocado. Nosotros vamos en este conversatorio pues a ir tocando como lo más relevante y nuestras opiniones de los especialistas que están con nosotros, que ya conocieron ustedes su background. Hay industrias que básicamente pues van a aportar mucho más.
Los impuestos saludables, como son pues las bebidas azucaradas y los alimentos ultraprocesados, también van ya a ser grabados. De ahí se piensan recoger casi que 1.2 billones que piensa el gobierno a través de este sector. Complejo también porque ahí se derivan muchas compañías, muchas personas que de estos impuestos saludables viven. Entonces vamos a ver cómo se va a manejar esto. La tarifa de los combustibles, como ya les decía, pues van a estar también muy tocadas. Entonces, vamos nosotros a comenzar pues este panel conversatorio. Y yo diría y le haría la primera pregunta para los panelistas, a Miguel Ángel, el doctor Miguel Ángel García, el doctor Ricardo Reyes y la doctora Lorena. ¿Ustedes consideran que este proyecto de reforma tributaria es beneficioso para la sociedad colombiana? A ver, el doctor Miguel Ángel, ¿qué nos opina? Yo creo que como todas las cosas, doctor Humberto, muchas gracias por la oportunidad. Yo creo que como todas las cosas tienen lado positivo y lado negativo. Y esta reforma pues tiene un lado positivo que es el fortalecimiento del régimen simple de tributación, pues que da la oportunidad para que haya una formalización de muchas empresas y muchas personas que actualmente no están dentro del radar del sistema colombiano y no están tributando. Pero definitivamente pienso que hay unos aspectos que son negativos en el punto de que está gravando a las personas naturales con ingresos de 10 millones en adelante, a los cuales pues ya los está considerando ricos. Entonces yo pienso que la reforma en algunos aspectos era necesaria y en otros aspectos no tan necesaria, porque simplemente se trataba de hacer unos ajustes a lo que ya teníamos sin necesidad de causar pánico financiero como el que se ha venido suscitando en los últimos días. Doctor Ricardo, ¿qué nos comenta al respecto? Bueno, muchas gracias por la oportunidad, doctor Humberto, y a todos los invitados por la gran asistencia y acogida a este evento. Bueno, principalmente considero que en el caso de las bebidas azucaradas el impuesto resulta inconveniente porque aún no se han hecho campañas de desincentivo y programas de acceso al agua potable, a hortalizas, frutas, para que las personas de escasos recursos pues estén mejor educados y tengan otros niveles de, de abastecimiento pues, nutricional. Las bebidas azucaradas no tienen aún un sustituto perfecto. Tienen el sustituto perfecto, que en este caso sería pues el agua potable, pero hay muchos sectores en Colombia que no tienen acceso a ese Pero, recurso. doctor Ricardo, quiero comentarle algo. ¿Usted qué opinión tiene de la reforma en sí como tal? La misma pregunta que le estoy haciendo al doctor Miguel Ángel. Correcto. Es en ese mismo sentido que considero que la reforma, como lo decía el doctor Miguel Ángel, tiene sus pros y sus contras. Es inconveniente en este aspecto, lo considero, en el tema de las bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados. En ese sentido, pues la considero inconveniente desde ese punto de vista, aunque tiene sus puntos buenos. Y pues lo que comentaba el doctor Miguel Ángel acerca de las pensiones, pues totalmente de acuerdo. No estoy de acuerdo en que las pensiones de más de 10 millones estén grabadas, porque pues de igual forma esas personas que ya están pensionadas en algún momento ya hicieron sus aportes al sistema. Entonces es un poco inconveniente y pensaría yo que hay inequidad desde ese punto de vista. Bueno, en este conversatorio básicamente nosotros nos vamos a enfocar principalmente a lo que es empresas jurídicas. Realmente personas naturales es objeto de otro conversatorio, pero vamos a tocar algunas cosas muy tangenciales, pero básicamente nos vamos a enfocar hacia lo que es entidades, personas jurídicas. Entonces, doctora Lorena, siguiendo con la misma pregunta, ¿qué piensa usted? Muy buenos días para todos, un placer acompañarlos en esta mañana. En términos generales, para las personas jurídicas, el golpe lo está recibiendo el sector financiero y el sector petrolero.
a quienes la tarifa de contribución del impuesto de renta va a aumentar significativamente frente a otros sectores. A todos los sectores una limitación en los ingresos no constitutivos de renta, en gastos y costos, que no podrá exceder del 5% de la renta líquida. Esto puede tener un efecto negativo en el comportamiento de las inversiones extranjeras y en la creación de las empresas nacionales y en la generación de empleo, donde la reforma no propone incentivos para las empresas, sino está disminuyendo algunos beneficios y en algunos casos aumentándole la tarifa de renta a otros sectores. Entonces, con relación a al tema que tocaba el doctor Ricardo de las bebidas azucaradas, doctor Ricardo, ¿qué impuestos pagarán las bebidas azucaradas en Colombia? ¿Qué piensa usted? El impuesto al consumo de las bebidas azucaradas y los alimentos ultraprocesados va a estar establecido por tarifas, por gramos, en caso de las bebidas azucaradas y en un listado de productos. A los alimentos que se les haya adicionado azúcares, sales, sodio, grasas y su contenido superen los 300 miligramos, y sería un 10% del total de la energía proveniente de azúcares libres de grasas saturadas. Entonces, tendríamos que estar muy atentos a esta situación. Por acá les voy a presentar como un resumen, si están viendo ahí las diapositivas, sobre el tema de las bebidas azucaradas. Aquí podemos ver que en el proyecto de ley 118 estarían, ahí están viendo las diapositivas bien. Sí. Ahí como podemos ver, desde el 2023 hasta el 2024, tendríamos unas tablas para los alimentos menores a 6 gramos de 0 pesos. Si están dentro de los 6 gramos a los 10 gramos serían 18 pesos adicionales. Y si superan los 10 gramos en adelante serían 35 pesos. Y como podemos observar, para el año 2025 tendríamos que tener en cuenta la evolución pues, del cambio de la tabla, y hay una fórmula que se establece en el proyecto de ley para hacer el cálculo de ese impuesto saludable a las bebidas azucaradas y a los alimentos ultraprocesados. ¿Ahí se contempla alguna exclusión a este nuevo impuesto, Ricardo? Solamente hasta el momento tendríamos una exclusión para las bebidas lácteas. El ministro de Hacienda pues consideró que para el segundo debate en el Congreso de la República pues se van a incluir otros alimentos que de pronto puedan estar ahí excluidos. Por el momento solamente los productos lácteos. Obviamente que eso está el listado de alimentos que básicamente se van a tener como excluidos, ¿no? Exacto. El proyecto de ley habla acerca de los embutidos, los productos similares de carne, los despojos de sangre o de insectos. Hace una excepción al salchichón y la mortadela y la butifarra, que eso fue muy polémico durante las semanas antes del 6 de octubre. Salieron en varios medios haciendo la publicidad pues, de que el salchichón, la mortadela y la butifarra estarían grabados, pero el 6 de octubre ya cuando se dio el aval en primer debate, pues ya quedaron fuera. Quiere decir que en la costa caribe van a tener tranquilos. tranquilidad con la butifarra porque no va a ser tocada. Por el momento pueden estar tranquilos. Bueno, también hay que tener, es un listado bastante amplio en el que se contempla en el proyecto de ley. Hay productos cereales, los cereales, las frutas, los helados. Entonces hay un listado bastante amplio. Doctor Ricardo. Está contemplado en el proyecto. Doctor Ricardo, yo tengo una pregunta como moderador o como socio comercial, para salir un poco, digamos, de la normatividad y de la parte, para explicarle un poco más a la gente cómo eso va a afectar, digamos, el consumo de estos productos y va a afectar a las empresas. ¿En qué estratos cree usted que se afectará más este tipo
de normatividad o cómo explicarle a la gente que ya no va a poder, o sea, la explicación es usted que es un analista financiero de la empresa BKF, ¿cómo ve usted en qué estratos va a afectar más esta situación? Precisamente los estratos que se verán mayormente afectados son los estratos 1, 2 y 3, porque de ahí en adelante el comportamiento nutricional, la educación alimenticia en los estratos 4 en adelante, pues tiene otro enfoque. Adicionalmente, pues también tendríamos que tener en cuenta que estas modificaciones normativas obedecen también a acuerdos internacionales. Hay muchos países que han adoptado estos impuestos saludables. Esto es a nivel mundial, no solamente es en Colombia. Colombia ya está entrando en materia para ponerle pues una brecha y cumplir los acuerdos internacionales. Adicionalmente pensaría que no, el golpe inicial no estaría tan enfocado porque pues, tampoco no es demasiado alto. Si consideramos que solamente son 18 pesos, 35 pesos. Entonces, haciendo un promedio, uno diría en términos generales, inicialmente la afectación no sería tan alta. Porque, como lo mencionábamos anteriormente, los sectores que más van a aportar a la reforma son el sector de hidrocarburos y minas y el sector financiero. Yo tengo una acotación allí, doctor Ricardo, y es que, como usted dijo al principio, es muy importante que el gobierno haga una campaña de sensibilización en la ciudadanía, porque es que pasó lo mismo con el cigarrillo. Hoy en día usted no encuentra casi nadie fumando, pero fue por las grandes campañas de sensibilización que se hicieron a su debido tiempo, pero no por el alza en el precio de los cigarrillos. Usted veía a la entrada de los cines la gente comprando cigarrillos y carísimos, y hoy en día también están caros, pero se hizo una campaña de sensibilización y es muy rara la persona que usted encuentra fumando hoy en día. Entonces es lo mismo con las bebidas azucaradas y con los embutidos. Este no es un tema de recaudo en sí, porque el recaudo es muy bajo, sino un tema de sensibilización, porque la gente le importa muy poquito que el gansito le subió 100 pesos, la gente lo sigue comprando. Ya no me vale 800 y no 900, lo sigue comprando. Entonces lo que debe enfocar el gobierno ahorita es en sensibilización en la población de que estamos causando efectos de obesidad infantil, de obesidad en la edad adulta, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que eso es como una primera muestra de que la población vaya pensando primero si se toma un jugo dulce, una bebida azucarada o si toma un vaso de agua, ¿no? Entonces por allí debe estar enfocado, porque en sí el recaudo, aunque la reforma ha hecho cuenta de cuánto recibiría por esta alza en las tarifas, por este gravamen, realmente no es una suma tan significativa frente a lo que se pretende recaudar. 1.2 billones. Exactamente, yo pensaba, o sea, por allí leí que no alcanzaba a los 578 mil millones, pero bueno, sí es 1.2 también, pero no es tan enorme, no se le hace tanto daño, digamos, al nivel de recaudo si se deja esto por fuera, sino que yo pienso que es un tema más bien de comenzar la sensibilización que debe ser muy fuerte en los próximos años. Bueno, con relación al impuesto al carbono que tenemos, ¿cómo podría impactar socialmente ese aumento en el precio de la gasolina, don Miguel Ángel? Ya lo tenemos. Ya sí, en octubre comenzó con 200.000 pesos, noviembre 200 y en diciembre van a ser esos 200.000 pesos. Y ojalá que no sigan los 200, porque si llegamos a la tarifa de 18.000 pesos que están diciendo, nos vamos a enloquecer todos con un sistema de transporte masivo tan deficiente. Entonces, este gravamen a los hidrocarburos necesariamente influirá, y yo espero que haya en el transcurso del tiempo, en el transcurso de discusión de esta reforma, una reflexión en cuanto a esto, ¿no? Porque los hidrocarburos comenzarán con la tributación del 10%, luego el 7.5% y luego el 5%. Entonces es un gravamen que definitivamente afectará al sector y tendremos estas alzas que ojalá el gobierno fortalezca este fondo
de que se ha hablado tanto el fondo de estabilización y podamos contener, porque el alza en la gasolina se ha pensado erróneamente que afecta a los que tenemos carro, pero no, está afectando a todos, a los que andan en el Mío, en el Transcaribe, todos, porque todas las tarifas van a subir. Y los pequeños que tienen una moto o que tienen un carrito de bajo cilindraje, también se van a ver afectados. Entonces no es cierto que el alza en la gasolina afecte al sector más alto de la población. Yo espero que el gobierno sepa entender esta realidad y pueda fortalecer el fondo de estabilización y detener esta alza, porque no podemos llegar de 200 en 200 hasta esta tarifa de 18.000, a que alguien le haga comprender pues al ministerio y al gobierno en sí que este no es el camino de las alzas, porque afecta a toda la población. Bueno, con esta reforma tributaria incorpora pues unas con relación al impuesto de renta. Hay unas tarifas que realmente permanecerán y otras que aumentarán. Entonces yo quisiera que miráramos con los tres panelistas cuáles son esas tarifas del impuesto sobre la renta que permanecerán y cuáles son las que aumentarán. Digamos que las que permanecen aumentan. A ver, doctor Miguel Ángel. Bueno, la tarifa del 35% que la estableció la ley 2155 del 2021, bueno, elevó a 35% la tarifa para todas las personas jurídicas. Nosotros hicimos a su debido tiempo unas observaciones al gobierno en el sentido de que se estableciera una tarifa diferencial, porque no es lo mismo gravar a la empresa que tiene unos resultados de 80.000 millones a aquella empresita de barrio que va a tener de utilidad 2 o 3 millones de pesos. No tuvimos eco en el gobierno en aquella época y no lo hemos tenido hasta ahora, y pues las propuestas que se hicieron en este sentido parece que han entrado en oídos sordos, pero debería haber una tarifa diferenciales para los pequeños, medianos y los grandes. Las personas públicas a los sectores de hidrocarburos y minería, de tal manera que en el 2023 pagarán el 45%, en el 2024 el 42.5%, y en el 2025 el 40%. Del 3 puntos más. Para el 2022 ya el 38%, 2023 al 27% ya el 40%. Aquí viene un golpe a un sector muy sensible también, como es el del turismo. El sector turismo estaba pagando 0% para aquellas empresas que estableció la ley 788 del 2002, 0%. Luego la ley 1819 del 2016 dijo que no, que era el 9%, y ahora esta reforma pretende que se grave con el 15% del sector turismo. Y aquí hay una cosa muy importante que hay que observar, es que ya hay unas empresas establecidas y la ley debe respetar esos derechos adquiridos. Con la ley 1819 del 2016 se suscitó un problema que obligó a todos los hoteles que se habían establecido a partir de la vigencia de la ley 788, que estaban tributando al 0%, entonces los obligó a tributar al 9%. Esto hizo que hubiera una demanda ante la Corte Constitucional, y la Corte falló con la sentencia C235 diciéndole: no, señores, los hoteles establecidos a partir de la vigencia de la ley 788 siguen con el 0%, y los que se establezcan a partir de la fecha ya tributarán con el 9%. De tal manera que para las declaraciones de renta 2017 y 2018, la DIAN tuvo que devolver, especialmente para las del 2018, tuvo que devolver esos valores que habían pagado los hoteles del 9%.
esperamos que se tenga en cuenta esto, ¿no? Que hay unos derechos adquiridos y que esto comience a regir para las empresas hoteleras y de turismo que se establezcan a partir de la vigencia de la ley. En cuanto a las industrias editoriales, ya lo dijimos, esto es un golpe mortal porque esa sí pasa del 9% al 35%, o sea, se acaba toda la exención para las empresas editoriales de tal manera que vamos a tener un alza en los libros. El colombiano en sí es poco lector, yo pienso que estamos como en 2 o 3 libros al año, entonces ahora sí va a tener un incremento la televisora nacional, porque la gente no lee sino que ve televisión, y ahora con el alza en las tarifas de las empresas editoriales va a leer muchísimo menos. Lo del sector de energía, pues ya lo expresamos anteriormente, esto va a ser un alza considerable y bueno, esperamos que, como lo dijimos, el sector financiero, no, nada que hacer, y esto tiene pues un eco en la gente. A la gente no le interesa mucho el sector financiero porque todos nos sentimos como castigados por el sector financiero, porque son los que más ganan en épocas malas, ganan en épocas buenas. Pero para el sector turismo es necesario que el gobierno tenga en cuenta esto, ¿no? Respetar los derechos adquiridos y ojalá se revise la tarifa. Y para las editoriales, bueno, ellos tienen allí unos grupos de presión que espero que los hagan valer, porque si esto incluye también a los útiles escolares, entonces esto será un golpe muy duro. Entonces esperemos que la reforma salga, qué sale y cuáles son los decretos reglamentarios que nos ayudarán a entender mejor estas decisiones que se tomen. Y ahí con el sector editorial había un efecto de cascada, ¿no? Porque igualmente los libros, ahora que vienen toda la parte escolar, pues obviamente se va a sentir un efecto, pues esto, o sea, este sector editorial y turismo, realmente tanto el editorial y el turismo, que han sido sectores muy golpeados, pues con estos nuevos impuestos los ponen básicamente en duda el concepto de negocio en marcha de muchas compañías que hacen parte de estos sectores. Sí, esto es muy sensible. Esto obedece a la filosofía del señor ministro de Hacienda, diciendo que debe haber una justicia vertical, os decía, al mismo ingreso la misma tarifa, pero esto es imposible porque de todas maneras hay sectores que no pueden mantenerse con la misma tarifa, ¿no? Entonces, en el término vertical siempre va a haber altibajos. Esperemos que sale, pero de suyo la empresa, el tema de las empresas editoriales sí debería tener una revisión, porque de saltar del 9 al 35 es un golpe bastante duro. Para los hoteles del 9 al 15 también, pero no se siente tanto, pero sí va a afectar a la incentivación del turismo, que es una industria que ha ayudado mucho a la economía del país y que la sigue ayudando, pero esperemos que esto pueda mejorarse en el transcurso de los debates. Yo pienso que aquí este proyecto de reforma debió ser un poquitico más sensible, debió ser un poquitico más comprensivo con estos dos sectores. Yo saco al sector financiero, pero sí vería como la posibilidad de que se revisen los otros 3 sectores. Bueno, ¿y qué va a pasar con el impuesto sobre la renta para esas empresas que están calificadas en zona franca, Ricardo? Bueno, el impuesto sobre la renta para estas empresas calificadas en zonas francas permanecerá en un 20%, sujeto obviamente pues a un requisito de exportación anual. Tenemos que tener en cuenta también que la tasa de ese impuesto sobre la renta para estas empresas ubicadas en zona franca, las uniempresariales, aumentaría en un 35% frente al 20% que tienen actualmente. Tenemos que tener en cuenta también que dentro de ese pliego pues, de requisitos que se establecerían en la probable reforma tributaria para que cumplan las empresas y no pasen a ser gravadas al 35%, deben tener un plan de internacionalización anual de ventas que obtengan ingresos netos que no superen el umbral que establezca el gobierno nacional.
Si el usuario de industrial incumple la condición por 3 años consecutivos, perdería la condición, la autorización y el reconocimiento como usuario industrial para desarrollar la actividad económica en zona franca. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y en todo caso, todo esto comenzaría a regir a partir de enero del año 2024. Tener también en cuenta que se aplicará esa tarifa del 35% a todos los usuarios comerciales que estén en zonas francas. Y para los contribuyentes usuarios que tienen suscrito un contrato de estabilidad jurídica, la tarifa sería acordada entre el correspondiente contrato y no podría ser utilizada simultáneamente con la deducción por provisiones en activos fijos reales productivos que establece el artículo 158-3 del Estatuto Tributario. Hay que tener en cuenta también que esta tarifa para zonas francas, costa afuera, los offshore, para usuarios operadores estaría en el 20%. Entonces hay que tener especial cuidado también con este tema de zonas francas y pues esperar a que el gobierno también igual que mejore la que vaya a tomar sobre estos aspectos en reforma, porque pues las zonas francas también se verían afectados los usuarios que estén dentro de estas zonas. Bueno, reforma tributaria que se conoce, siempre la tasa de impuesto a las ganancias ocasionales la toca. Pues, ¿qué pasa esta vez, doctora Lorena, con las ganancias ocasionales? Con respecto a las ganancias ocasionales, en términos generales, van a aumentar. ¿Y en qué aumentan? Actualmente se tributa con una tarifa del 10% y va a pasar a una tarifa del 15%. Y las provenientes de las ganancias ocasionales provenientes de loterías, rifas y asimilar van a pasar a un 25% de tributar. Bueno, entonces ahí no vamos a esperar mucha sorpresa, ¿no? Con relación a ese tema. Correcto. Bueno, las tarifas de servicios públicos de gas residencial e industrial, ¿cómo nos afectarán, doctor Miguel Ángel? Bueno, allí hay una noticia buena que están haciendo las electrificadoras y es que están diciendo que van a rebajar la tarifa de energía, que ya de suyo es demasiado elevada, y están haciendo un convenio, dicen que han firmado un convenio con el gobierno nacional, más de 80 empresas electrificadoras del país. Esperemos que esto pues pueda redundar en beneficio para los usuarios finales. Sin embargo, me parece que es un gran esfuerzo que están haciendo, pero hay algo muy importante aquí, y es que a estas tarifas se le han colgado una cantidad de sobretasa, lo mismo que pasa con la gasolina, ¿no? La gasolina tuvo su impuesto a la gasolina, la sobretasa a la gasolina, que era para mantener la zona, para mantener la malla vial, pero esto no ha ocurrido. Usted transita por la ciudad de Bogotá y encuentra huecos cada 10 metros, y en la ciudad de Cali lo mismo. Entonces yo no sé, el gobierno finalmente, o cada gobierno le va dando una destinación diferente para lo cual fueron creadas. Entonces a mí me parece muy saludable esto que están haciendo las electrificadoras, pero es punto clave que se piense en eliminar ciertas sobretasas que le cuelgan a esto. Vamos a ver en qué para esto, en qué concluye. Pero yo tenía una observación al apunte que estaba haciendo la doctora Lorena en cuanto a las ganancias ocasionales. Nosotros le hemos dicho al gobierno, le dijimos al Congreso, mire, elimine este tema de las ganancias ocasionales, porque esto ha creado bastante escozor y bastante desconfianza en las personas que tienen bienes para vender. Simplemente amplíe un poquitico el plazo de tenencia de un activo fijo para que pueda constituirse allí ganancia ocasional. Entonces, de 1 a 5 años no es ganancia ocasional, sino renta líquida, y se le soluciona a usted el problema. Y de 5 años en adelante ya sería ganancia ocasional, pero déjela con el 10%.
En cuanto a las tarifas de ganancias ocasionales para lotería, rifas, apuestas, bueno, no todos los días nos ganamos el baloto. Yo pienso que esto no será un golpe muy duro. Ahorita están quitándole el 20, va a subir al 25. Eso no afecta mucho, no es un golpe que vaya a ser para el grueso de la población. Yo creo que los que ganan el chancecito de 200.000 pesos, que es el entretenimiento del pueblo, no le va a afectar mucho. Los que nos ganamos el baloto, pues ya veremos qué hacemos con ese 5% más. Vamos a ver cómo lo solucionamos, ¿no? Entonces, bueno, yo pienso que este tema de las ganancias ocasionales, si se nos escucha, esto no levantará mayor polvareda. Amplíen el plazo a 5 años de tenencia de un bien, de un activo fijo, y déjenlo en el 10% y listo. En cuanto a la ganancia ocasional por herencias, esto no ha sufrido mucha modificación, entonces tampoco, yo pienso que es un tema que pasará de largo en el Congreso y en la discusión de la reforma. Muy bien, gracias por ese complemento, Miguel Ángel. Bueno, con las, ¿qué afectará o qué sucederá con esas tarifas de la renta para las personas jurídicas que son usuarias de la zona franca, Ricardo? Precisamente como lo mencionábamos anteriormente, la tarifa de renta para estas personas jurídicas, usuarias de zonas francas, sería del 20%, siempre y cuando no superen el umbral de los ingresos por actividades diferentes a las que autorice el gobierno, a las que autorice y defina el gobierno nacional. Hay que tener en cuenta, pues anteriormente lo decíamos, que esto aplicaría a partir del 1 de enero del año 2024 y que los umbrales de que trata el artículo 240-1 del Estatuto Tributario tendrían aplicación una tarifa especial de renta para estos usuarios de zonas francas. Para los siguientes años, 2024, el 2024 estarían en 40, en 20, un 40, para el 2025 un 30% y el 20% a partir del 2026 respecto de los ingresos netos que obtengan estas personas jurídicas usuarias de zonas francas. Bueno, muy bien. Hubo varias derogaciones y están contempladas en esta reforma tributaria. Quisiera que nos compartieran a todos ustedes, panelistas, ¿cuáles serían las derogaciones y partidas no gravables? O sea, las no gravables que están sujetas al impuesto sobre la renta. Esto es para cada uno de ustedes, panelistas. A ver, comencemos con Miguel Ángel. Comenzamos, bueno, yo siempre me he referido a lo que han eliminado del régimen simple de tributación. Exacto, hay un tema del régimen simple que tiene un efecto importante. Mortal, y yo no sé, todavía estoy haciendo mis elucubraciones mentales a ver por qué le estaba pasando por la cabeza a la persona que propuso eliminar el grupo 3 del régimen simple de tributación. No sé qué pasó, porque están diciendo que a los profesionales independientes se nos elimina el grupo 3 porque podemos contribuir con impuestos más altos para el Estado. Por favor, los profesionales independientes no estamos al nivel de los grandes contribuyentes de este país. Entonces, eliminar el grupo 3 significa incentivar más la informalidad. Se habían inscrito en este grupo más de 23.000 empresas y personas. Entonces, alguien decidió que el grupo 3 se eliminaba y esto es lo que tiene que reconsiderar el Congreso en las discusiones que vienen, porque no es posible. Teníamos un régimen simple de tributación y estábamos muy contentos porque se le solucionó el problema a un poco de profesionales y empresas de consultoría que sus clientes le estaban reteniendo el 12% y ellos tenían que estar entregándole al Estado el 19% cada 2 o cada 4 meses. Pero al eliminar el grupo, ¿y qué sucedía? Que a final de año, entonces quedaba un impuesto de ventas pendiente de pago, esperando que llegara
la época de la presentación de la declaración de renta para con el saldo a favor compensar ese último, porque es que las empresas de asesoría realmente y de consultoría realmente lo que ganan es una suma ínfima porque sabe que la mayoría de los ingresos son para sus asociados, bueno. Entonces, ¿qué sucede? Que al eliminar este grupo le vuelve el problema. Primero es el problema para el Estado porque deja de percibir cada 2 meses ese IVA y el posible impuesto. Y problema para el contribuyente porque termina 30 con una deuda enorme de IVA del último cuatrimestre, esperando 4 meses para poder compensar y teniendo en la nuca a las divisiones de cobranzas de la DIAN, cobrándole lo que no debe, ¿no? Lo que no debe, porque es simplemente una compensación que, entre otras cosas, debía ser automática. Entonces, esta derogación es mortal, amén de las otras pues, que contempla el proyecto de reforma, ¿no? Una eliminación de unas compensaciones, la economía naranja, pues se muere, las zonas, la de CC se mueren, el incentivo para el agro, que si bien no tuvo la gran acogida que se pretendía, pues siempre hubo algunas personas que se inscribieron con esto. Entonces, como lo dije anteriormente, esto obedece a la filosofía del ministro de que debe haber una equidad horizontal, pero pretender que esta equidad horizontal lastime a algunas personas y es realmente trágico porque no es por allí la cosa, ¿no? Yo no sé si habrán unos grupos, otros grupos que se vayan a sentir con esto, pero pues definitivamente, a pesar de que esto va a tener una aprobación, pero esperamos que se pueda retomar este tema del régimen simple porque bueno, esto sí no tiene lógica, no tiene sentido. En relación a este régimen simple, sí se espera que para los próximos debates se toquen, porque igualmente ya ayer escuchaba al ex director de la DIAN, que precisamente este tema que está tocando ahora, abordando el doctor Miguel Ángel, él lo tocó ayer, precisamente le parecía incongruente, le parecía un exabrupto eso que estaban sacando, excluyendo al grupo 3 del régimen simple. Entonces, es probable que para los próximos debates se incluya, o sea, se tome nuevamente, se traiga a colación este tema para que lo pongan otra vez donde estaba. Es que de las cosas bonitas que tenía el proyecto de reforma del régimen simple, porque mejora las tarifas del grupo 4. Pues en las últimas 2 tarifas de la tabla pasan de 5.5 a 4 y de 7 a 5. Entonces es muy atractivo para el grupo 4. Y se agrega un grupo que sería en este caso el grupo 5, que es para las empresas de educación y para las empresas de salud, que comienzan con una tarifa del 4.1 y terminan con el 6.5 a los que vendan más de 100.000 VTs. Entonces es muy atractivo, pero se desnucan al régimen simple con la eliminación del grupo 3. O sea que en este caso no hay dicha completa. No debió suceder eso y esto sí esperamos que con la presión que estamos ejerciendo lo puedan reconsiderar. El grupo 3 no puede desaparecer. Es imposible que desaparezca. No tiene sentido. No tiene sentido que a 23.000 personas que ya veníamos muy felices tributando de esta manera, entonces a partir del 1 de enero del 2023 nos digan, ya ustedes no pueden, devuélvanse al grupo anterior. Esto, pues, ojalá no pase, ¿no? Ojalá que podamos tener oídos a este clamor que estamos elevando. Bueno, con relación a este tema, derogaciones y partidas no gravables, Ricardo y Lorena, ¿tienen algún otro comentario? Bueno, una acotación adicional, hay que tener en cuenta que el impuesto de industria y comercio, el ICA, pasaría a ser posible en lugar de acreditable 50% contra el impuesto de renta. O sea que tendríamos un impuesto de industria y comercio que se pague en el año, ya no tendríamos el renglón allá de descuentos tributarios donde se podía manejar de pronto a conveniencia este pago de impuesto de industria y comercio
en el año ahora será deducible al 100%. Hay que tener también en cuenta que hay algunas partidas no gravables que quedarían sujetas al impuesto de renta. Dentro de estas partidas tendríamos las utilidades en venta de acciones listadas en la Bolsa de Valores de Colombia, que actualmente está disponible con las acciones propiedad de una sola persona y que no representan más del 10% total de las acciones en circulación. Tendríamos también los beneficios de la negociación de derivados financieros, cuyo subyacente sean las acciones cotizadas, índices, fondos o carteras colectivas, que también pasarían a estar grabadas, los dividendos distribuidos en las acciones o capitalizaciones en las cuentas de revalorización, la distribución de acciones o capitalización de utilidades que superen el umbral de renta que está prescrito en los artículos 48 y 49 del estatuto, y el rendimiento de los bonos de seguridad, que también pasarían a estar grabados. Algunas partidas también de rentas exentas hay que tener en cuenta, de acuerdo a este proyecto de ley, que quedarían grabadas a partir del 2023. Dentro de estas partidas estaría la economía naranja, el incentivo a la productividad de la industria agropecuaria, que lo mencionaba hace unos momentos el doctor Miguel, la vivienda BIS de interés prioritario, las nuevas plantaciones forestales, el servicio de transporte fluvial, las creaciones literarias y cinematografía. Y también derogarían, de ser aprobado este proyecto de ley, se derogaría el régimen de mega inversiones. O sea, hay varios aspectos ahí importantes, aunque por ejemplo uno podría hacer un análisis así rápidamente de que, como dice el dicho popular, donde manda capitán no manda marinero. En este caso, la economía naranja era del gobierno Duque, ahora este gobierno pues la desmontaría. Y el tema de mega inversiones, pues también es un tema que, si bien de alguna manera, pues importantes inversiones se venían realizando con este tipo de exenciones. Entonces, sería importante que se reconsidere dentro del proyecto de ley y no se hagan tantas eliminaciones, ¿vale? Quiere decir que con todo esto que estamos viendo, pues al hacer el cálculo de la utilidad gravable aumentaría. Evidentemente, claro. Ya tendríamos rentas exentas y no tendríamos partidas que no eran gravables, que no eran constitutivas que eran ingresos no constitutivos de renta, que pasarían a ser gravadas, las que acabamos de mencionar. De hecho, esas partidas que correspondían a ingresos no gravados, hay unas deducciones especiales, unos ingresos exentos y unos créditos tributarios que van a tener un tope del 5% sobre el ingreso neto del contribuyente. Entonces también sería una afectación alta para el contribuyente. Claro, pagaría más impuestos, ¿no? Pagaría más impuestos, correcto. Estas exenciones y deducciones que no le van a una renta líquida gravable. Sobre otras eliminaciones que propone la reforma es la tasa de arrendamiento del 2% sobre el servicio de transporte marítimo internacional. Entonces, que están inscritos en el registro de Colombia, este también se eliminaría. También tenemos dentro de las eliminaciones el tratamiento fiscal de los ingresos por traducciones literarias y científicas. Este también eliminaría totalmente de la reforma. Dentro de otras, ya lo había comentado el doctor Miguel Ángel, es la derogación del régimen de zona económica y social para los departamentos de La Guajira, norte de Santander y Arauca. Esas serían otras de las eliminaciones que se verían dentro del proyecto de reforma. Bueno, hay una gran preocupación en las empresas con relación a los dividendos. De hecho, con esto que contempla la nueva reforma tributaria, pues muchas compañías, hasta lo que va corrido, esos dividendos que están acumulados, pendientes de distribuir, han comenzado a distribuirlos. O sea, este año ha sido
un volumen impresionante del pago de distribución de dividendos. Preguntaría a Lorena, ¿cambiarían las tarifas de retención en la fuente con la que tributarán los dividendos y participaciones no grabados recibidos por las sociedades nacionales? Evidentemente la reforma, el proyecto de reforma sí está aumentando la tarifa de tributación para los dividendos no grabados, ¿sí? Pero tengamos en cuenta que cada una de las normas fiscales van hacia adelante, entonces no se van a afectar los dividendos del 2022 hacia atrás. Es importante que la retención de los dividendos, o sea, con respecto a la pregunta que me hace el doctor Humberto, la retención en la fuente de los dividendos y participaciones no grabadas para las sociedades nacionales, el proyecto de reforma está modificando el inciso primero del artículo 242-1 del Estatuto Tributario, que establece que los dividendos y participaciones recibidos por sociedades nacionales en calidad de no grabada pasará de una tarifa del 7.5 al 10%. Aquí es donde vemos la primera modificación o el primer aumento. Adicional a eso, los dividendos grabados de participaciones de sociedades nacionales, de establecimientos permanentes de sociedades extranjeras, va a pasar de una tarifa del 10% al 20%. Y otro punto importante aquí para mencionar es que cuando hayan ventas de acciones que cotizan en bolsa, las utilidades que hoy en día conservan un tratamiento de ingreso no constitutivo de renta se reduce. Actualmente, que está al 10%, va a pasar al 3% de las acciones en circulación. Entonces, esto es una reducción bastante importante que se va a ver afectado también. Bueno, ¿qué pasará también con el impuesto al patrimonio? Bueno, con el impuesto al patrimonio, que es un tema que impacta a las personas naturales, el impuesto al patrimonio inicialmente era un impuesto transitorio, ¿sí? Y aplicaba únicamente para los años 2020 y 2021. Y se tributaba por este impuesto a partir de un patrimonio líquido igual o mayor a 5.000 millones de pesos. Y estaba contemplado a tributar sobre una tarifa del 1%. Con la nueva reforma se está adoptando este impuesto de forma permanente, ¿sí? Ya no va a ser transitorio, sino va a ser permanente. Y la propuesta del proyecto de reforma es que la base para tributar sobre este impuesto va a pasar ya no de 5.000 millones, sino de 3.000 millones. La base gravable estará compuesta por el patrimonio bruto menos las deudas y las erogaciones que contempla la norma. Y en relación con la tarifa del impuesto al patrimonio también cambia. Como decía inicialmente, se tributaba con una tarifa del 1% y ahora con el acuerdo se va a tributar con una tabla marginal, la cual contempla 4 tarifas por los siguientes 4 años. Entonces, si la base gravable está por mayor a 72.000 VTs hasta 122.000 VTs, aplicará una tarifa del 0.5. Si es mayor a 122.000 VTs hasta 239.000 VTs, aplicará una tarifa del 1%. No sé si están viendo la diapositiva, ahí podemos ver la tabla marginal. Ese sería el nuevo umbral, ¿no? Ese sería el nuevo umbral. Si es mayor a 239.000 VT, se aplicaría una tarifa del 1%, pero tengamos en cuenta que esta tarifa del 1% va a ser temporal durante los años 2023 hasta el año 2026. A partir del año 2027, la tarifa máxima se contemplará en el 1%. Entonces, otro aspecto relevante que podemos mirar acá es que en la reforma que se presentó, se estaba determinando que el valor patrimonial de las acciones o participaciones que no cotizan en bolsa se contemplaba, porque hasta el día de ayer ya se definió
va a ser sobre el costo fiscal histórico, pero en el proyecto quedó que iba a ser entre el costo fiscal o el valor intrínseco, pero ya desde el día de ayer ya quedó que va a mantenerse igual como se viene valorando valorando las acciones. Sí, ese fue un punto que definitivamente tuvo un poco de flexibilidad el ministro de Hacienda, y finalmente vemos que ya no lo toman con base en el valor intrínseco de la acción, sino en el costo histórico. Correcto, sí señor, se mantiene la misma valoración patrimonial. Perfecto. Correcto. Bueno, con relación a, le escuchaba yo al doctor Miguel Ángel, que estaba hablando sobre el régimen simple de tributación, pero no me quedó claro, ¿se va a eliminar el régimen simple de tributación o qué va a pasar? No, el régimen continúa, el régimen simple de tributación continúa. Lo que pasa es que se le hizo un recorte eliminando la tabla 3. Entonces, allí en la tabla 3 estábamos los profesionales independientes, las firmas de consultoría y otro grupo de profesionales que cabían allí y con unas tarifas aceptablemente cómodas. Pero a alguien se le ocurrió decir que este grupo de contribuyentes pues eran contribuyentes que podían tributar a una tarifa más alta, entonces que lo quitaran. Y allí pues sí fue un golpe mortal. Pero sigue siendo atractivo en el sentido de que se modifican del grupo 4, se modifican los dos últimos rangos de la tabla en varios puntos, ¿no? Al grupo 4 le bajan los puntos de 5.5 en la penúltima al 4 y del 7 al 5, entonces es muy atractivo para los dos últimos rangos de la tabla. Y se agrega un grupo más que son los de establecimientos educativos y personas que prestan servicios de salud. Esto es muy atractivo porque allí pueden entrar muchísimas personas que estarían por fuera o estarían tributando pues unas tarifas supremamente altas. Pero como no hay dicha completa, esperemos que el Congreso sepa entender esta necesidad de que no se excluya a los 23.000 contribuyentes que estamos en este grupo 3 de la tabla, ¿no? Esperamos que eso se pueda corregir y el régimen simple seguirá siendo muy atractivo tanto para el Estado como para el contribuyente. Al Estado porque ya no tendrá que desgastarse en programas de fiscalización de costos y gastos, que es una tarea pues en la cual invierten demasiado tiempo y dinero y que los resultados no son tan atractivos. Y para el contribuyente porque al quitársele la retención en la fuente, puede contar con mayores recursos y puede cumplir mucho más fácil con el pago de sus impuestos de IVA y en forma bimestral, impuestos de IVA e ICA en forma bimestral. Adicionalmente, que tiene una mayor liquidez, no tiene que estar con este problema de solicitud de devoluciones ni nada, sino que tiene esta facilidad para mantenerse dentro del sistema sin deudas y con mucha tranquilidad. Entonces, esto, pues como lo dije anteriormente, debe rectificarse y esperamos que tengamos eco en los que están discutiendo la reforma. Bueno, aquí también esta reforma toca unos puntos muy importantes para las entidades del régimen tributario especial. ¿Qué sucederá con estas entidades, doctor Miguel Ángel y Lorena? Pues, por ejemplo, en el régimen tributario especial, desde mi punto de vista, les trae un beneficio porque le está aumentando el tiempo para el registro web que antes se tenía que hacer a más tardar durante los primeros 3 meses, o sea, a 31 de marzo de cada año. Ahora esta nueva reforma le está ampliando el tiempo a los 6 meses. Pero aquí yo lo veo como un beneficio, pero ojalá pues las empresas que están catalogadas como el régimen tributario especial, estén calificadas como el régimen tributario especial, no se van a dormir en los laureles, porque al ampliarse el tiempo, pues no vayan a esperar hasta la última fecha. De acuerdo.
De acuerdo. Aquí hay un tema sensible y es con las instituciones religiosas, ¿no? Le están poniendo un impuesto a los temas que no sean de culto. Tendrá que el legislativo luego explicar cuáles son los temas que no son de culto. Yo me imagino que no le van a poner impuesto a la limosna que reciben en las misas o a los diezmos de las iglesias cristianas, etcétera, pero sí a actividades que ellos hagan para recaudar fondos. Me imagino que las ventas de libros, de ropa, estarán grabadas en lo que compete al IVA y en lo que compete a renta, ¿no? Pero a su debido tiempo tendrán que explicar cuáles son específicamente los no grabados y específicamente los grabados. Pero pues esta parte ya fue aprobada y es muy probable que no vaya a echar reversa, a menos que haya una oración general pues de todo el mundo, pero no creo. Seguirán exentos, como lo dicen allí, todas las actividades que ellos consideran sacramentales. Entonces, igualmente habrá algo que lo aclare para saber realmente qué quedarían ya pagando impuestos, ¿no? Correcto, correcto. Sí, tendrá que haber una explicación muy taxativa en cuanto a esto. Ok. Aquí hay otro punto importante que toca esta reforma tributaria y tiene que ver con el concepto de la presencia económica significativa en Colombia. De pronto aclaremos bien este tema para que muchos de nuestros participantes entiendan este punto, porque lo está tomando la reforma tributaria. Entonces, quisiera escuchar a Ricardo y después a Miguel sobre este tema. Precisamente este proyecto de ley de reforma tributaria 118 plantea que las reglas de sede efectiva de administración sean ampliadas para considerar las actividades cotidianas en Colombia en lugar de probar solo el lugar donde se toman las decisiones claves para las compañías. Las entidades no domiciliadas en el país con presencia económica significativa en Colombia estarían sometidas al impuesto de renta sobre los ingresos que obtengan de la venta de bienes o la prestación de servicios a favor de clientes o de usuarios ubicados en el territorio nacional. Esto está establecido en el nuevo, sería un artículo nuevo, el artículo 20-3 del Estatuto Tributario, que establecería las reglas que deberían evaluarse y tener en cuenta para presumir que esta presencia significativa en el país sean aplicables. Igualmente pueden optar por declarar y pagar un impuesto sobre la renta a una tarifa del 5% sobre la totalidad de los ingresos brutos derivados de la venta de bienes o la prestación de servicios digitales desde el exterior, vendidos, prestados o los usuarios que estén ubicados en el país. Se ajustarían también el tema de la retención en la fuente aplicable a los pagos o a los abonos en cuenta provenientes de la venta de estos bienes, la prestación de servicios que realicen quienes cuenten con esta presencia significativa de un 20% al 10%. Cuando se opte por este nuevo mecanismo establecido en este artículo 20-3 del Estatuto Tributario, la entidad podría solicitar la no aplicación de la retención en la fuente que se indica en el inciso octavo del artículo 408 del Estatuto. Igualmente se deberían tener en cuenta los ingresos de fuente nacional que provengan de la venta de estos mencionados bienes, prestaciones de bienes o prestación de servicios realizados por estas personas no residentes o entidades no domiciliadas en el país con esta presencia económica significativa en territorio colombiano. Otro punto que tenemos que tener en cuenta con esta nueva normatividad es que las empresas extranjeras que tengan esta presencia significativa en Colombia tienen que tributar, como lo decía anteriormente, sobre esta venta de bienes o servicios que prestan en Colombia y tener en cuenta unas interacciones deliberadas o sistemáticas en el mercado colombiano. Y deben obtener, para estar establecidos en esta nueva norma, deberían obtener unos ingresos brutos iguales o superiores
a 1.200 millones de pesos. Muy bien, no sé, Miguel Ángel, si quiere complementar algo. Yo pienso que el gobierno va a tener que explicar muy bien qué significa presencia significativa, porque es que en este mundo globalizado en que nosotros estamos, muchísimas empresas tienen presencia significativa, pero tienen que taxativamente decir qué, y me parece que con este tema se va a crear un galimatías que va a ser muy difícil de descifrar. Entonces, lo más fácil sería que las empresas que venden en Colombia, siendo extranjeras, se les aplique un IVA, punto. Netflix, como se paga es con tarjeta de crédito, de una vez el banco aplique el IVA y lo pasa al Estado. Spotify, la misma cosa, porque es que están diciendo, o se están refiriendo, digamos, crudamente como empresas significativas a los establecimientos permanentes, bueno, etcétera, etcétera, pero hay muchísimas más. Entonces yo pienso Lo que están nos vamos a aplicando, enredar. perdón que le interrumpa, doctor Miguel, o sea, la estarían aplicando al simple hecho de tener una interacción deliberada y sistemática en el mercado colombiano, con el solo hecho de tener alguna interacción en el mercado. Exactamente. Estaríamos hablando de que tienen una presencia significativa en Colombia. Pero no se sabe cómo lo van a controlar. Entonces, fácil, porque si no se ponen con esta complicación de impuestos, simplemente apliquen un IVA a través de la tarjeta, porque yo no puedo pagar un Netflix yendo a la tienda a pagar 10.000 pesos de Netflix, o Spotify 19.000 pesos. Estamos enredando mucho, primero porque van a afectar a algunas empresas que sí tienen una presencia aquí física y no solamente etérea, pues digamos, o en red, como podría decirse. Entonces yo pienso que en este caso es muy sensible y tendrían que entrar a explicar muy bien y simplificarlo. Simplemente una retención de IVA, punto, y no más. Y ya de declaraciones y todo, no, de suyo ya tiene la retención de IVA y eso es todo. Bueno, muy bien. Entonces, allí está un poquito difícil el tema de control. Siguiendo rápidamente con nuestro proceso de este conversatorio, hay algo que realmente a los empresarios les dio tristeza que no se tocó en esta reforma tributaria, y fue el régimen sancionatorio. Ustedes saben que en el régimen sancionatorio, lo que está contenido en el estatuto tributario, hay unas penalidades y sanciones supremamente altas y lesivas para el sector empresarial, especialmente para las micros, pequeñas y medianas empresas. Eso no lo tocó, y acuérdense que esas penalidades y sanciones son supremamente altas, donde han tenido que muchas empresas, pues que les llega su requerimiento de la DIAN, donde simplemente les ponen una multa que no la pueden pagar, han sido embargados, y otros definitivamente han desaparecido, liquidadas las compañías. Eso definitivamente son temas que no les llegó a los congresistas porque realmente no entienden bien lo que está pasando, y desafortunadamente eso no fue incorporado en esta reforma tributaria. No sé si el doctor Miguel Ángel quiere comentar algo al respecto, porque él estuvo en esas plenarias. Claro que sí. Y esto no lo introdujeron no por falta de conocimiento, sino por falta de voluntad, porque personalmente yo le entregué al señor ministro de Hacienda aquí en Cali esos 6 puntos que debían modificarse. Personalmente se los entregué a 2 integrantes de las comisiones terceras. Personalmente se lo entregué al director de la DIAN. Sin embargo, cuando vemos el texto de la reforma, el texto aprobado, allí se aprobó lo que yo considero una burla. Por ejemplo, la modificación del artículo 580-1, que estábamos solicitando que hubiera una amnistía general, digámoslo así, amnistía entre comillas, que están prohibidas, pero que hubiera un saneamiento de todas las declaraciones de retención en la fuente ineficaces. Resulta que aprueban que haya saneamiento únicamente hasta 10 VTs, que para el año 2023 será de 42.300, o sea, 423.000 pesos.
muy poco y si no explican de los VT de qué año, entonces estaríamos muertos. Entonces, realmente esto fue insuficiente. Estamos tratando de que retomen este tema. Porque el artículo 429 es mortal. El artículo 429 obliga al empresario a pagar el IVA solamente con la facturación. Entonces tenemos un poco de empresarios contribuyentes procesados penalmente porque no pagaron al Estado un IVA que ellos no recaudaron. Entonces le están aplicando el artículo 402 del Código Penal, ¿no? Por haberse quedado con un impuesto que no recaudaron. Esto es una injusticia pues enorme y que debe corregirse. El artículo 600, ahorita están llegando cartas a la gente diciéndole, mire, señor, es que usted resulta que como usted tuvo unos ingresos exentos a raíz de los decretos de la pandemia, entonces lo que no tenía IVA ya se considera como exento. Cuando debió ser excluido, entonces usted tenía que presentar el IVA, era bimestral y no cuatrimestral. Entonces, sanción del 5% mensual por cada mes o fracción de mes. Usted, señor, que lo estaba presentando cuatrimestral y era bimestral, entonces me debe todos los bimestrales y con sanción pues enorme. Y la joya de la corona que la llamo yo, el artículo 651 del Estatuto Tributario. Llegó una carta diciendo que le mandara información de ingresos, costos y gastos o de costos y gastos para hacer una verificación. Y al señor se le olvidó, la carta se embolató y a los 3 o 4 meses le llega una sanción de 150, 200, 300 millones hasta 574 millones. Entonces lo que le pedimos al Congreso, al ministro de Hacienda, al director de la DIAN es, mire, necesitamos que estas sanciones sean reducidas. En lo referente al 580 y al 600, que estas sanciones tengan un plazo de saneamiento mínimo de 6 meses. Lo contemplaron de 6 meses, pero hasta 10 VTs, eso me parece hasta un chiste. Y bien, dan un plazo, ahora se amplía el plazo de 3 meses hasta 1 año para pagarlo. Y nos dan un contentillo también, es que se está proponiendo reducción de los intereses de mora en un 50%, lo que pagamos ahora de 24%, entonces quede en el 12%. Eso es un favor muy flaco, porque realmente debe haber un saneamiento general para todas las declaraciones de retentamiento e ineficaces, general para todas las declaraciones de IVA presentadas en periodos diferentes, y la modificación perentorio del artículo 429 que obliga a la causación del IVA con la facturación y no con el recaudo. Bueno, tenemos todavía unos temarios para tratar, pues el tiempo nos está comiendo mucho, pero vamos a ver si le damos la oportunidad a unos 3 participaciones de chat que tenemos allí. José Fernando, si tienes allí, podríamos compartir con algunas 3 preguntas para ver si podemos terminar. ¿Qué hay allí? Aquí hay una que nos manda Freddy Morales, dice, ¿cómo analizan ustedes que las empresas desistan de procesos para cambio al régimen simple con las propuestas de la reforma? Miguel Ángel. No, yo pienso que las empresas en sí no deben desistir. A mí me parece que debe haber una ampliación y una inscripción masiva, porque el régimen simple definitivamente es lo mejor que ha sucedido en la reforma anterior y en esta. Entonces yo no creo que haya ninguna empresa que esté disponible a desistir de eso. Al contrario, debe incrementarse, y nosotros como asesores tributarios debemos incentivar y motivar a las empresas para que se acojan a él. Muy bien. Por aquí hay otra pregunta que dice, considero que el ampliar tiempo de registro web no lo veo como un beneficio. Con los sistemas que se manejan ahora, el hecho de informar puede ser algo demorado o difícil.
No, lo que pasa es que es perentorio, ¿no? Es perentorio. Esta inscripción esta calificación de la entidad sin ánimo de lucro en 3 meses es muy perentorio. Entonces, el ampliarlo a 6 meses garantiza que la empresa que no alcanzó, pues tenga un tiempito adicional. Yo estoy de acuerdo con eso, como lo decía la doctora Lorena, no es que todo lo vamos a dejar para la última hora, pero sí hay unos temas que deben mejorar el estatuto tributario y es en cuanto a los plazos. Estos vencimientos son mortales y realmente debe llegar el día en que se contemple que presentar el IVA no tenga que ser el 14, 15, 16, 17, sino que se presenta en el mes de marzo, todo el mes de marzo. El que ya no lo presentó hasta el 31, bueno, tenga la sanción, lo mismo la retefuente. Entonces tenemos que quitar esta filosofía de la DIAN de que unas fechas perentorias sabiendo que hay tantos factores que influyen para que en muchas ocasiones esto no se cumpla. Y el principal factor y por el cual hemos venido luchando hace mucho tiempo es las fallas en la plataforma de la DIAN. Cuando yo exijo es porque yo doy. Entonces la DIAN exige más, no da, no entrega una plataforma que sea amigable. Y estoy de acuerdo. Doctor Carlos. Miguel Ángel, discúlpame, José, hago una acotación a eso. Estoy de acuerdo con el doctor Miguel Ángel también, porque tengamos en cuenta que el primer semestre o los primeros 5 meses del año son mortales en cumplimiento de temas tributarios. Entonces, esta ampliación que se le da al régimen tributario especial puede ser beneficioso en ese sentido, ¿sí? De no estar corriendo. Conocemos empresas que ha dejado no ha alcanzado a hacer este registro web y puede tener unas sanciones. Entonces, y uno de esos es quitarle la calificación del régimen. O sea, una cosa que de verdad, por eso podríamos verlo como un beneficio. Por eso también decía que no nos podemos quedar dormidos en los laureles con esta ampliación. Listo. Doctor Carlos, yo les quiero hacer una acotación. Nosotros hemos venido con el doctor Humberto asistiendo al Congreso de la República y nos ha preocupado el desconocimiento que tienen los senadores frente a esa preocupación en el tema de la causación versus al pago de los impuestos de la DIAN. Ustedes, y le voy a preguntar a los 4, ¿ustedes creen que los gremios les ha faltado cacarear este problema que se está viviendo cuando los empresarios se ven ahogados con un tema de flujo de caja reducido a la hora de pagar una tributación a la DIAN de facturas que no les han pagado? ¿Será que el problema es que los empresarios no se han unido nacionalmente para contar este sufrimiento que se vive en las empresas bimestrales o trimestrales? ¿Ustedes creen que ha faltado eso? Porque es que los senadores realmente desconocen completamente esta dolencia de los empresarios. Entonces, yo veo, por ejemplo, que los de las motos les suben la gasolina y salen y todo el mundo se da cuenta. Que los del transporte les suben el combustible, la CPM y salen y todo el mundo se da cuenta. Pero cuando a los empresarios los está ahogando el tema de la responsabilidad fiscal, ahogándolos en un tema de flujo de caja, ¿por qué los senadores y por qué el gobierno no actúa sabiendo que aportan en los pymes, aportan el 95% de ese ingreso? Entonces, ahí le quiero hacer esa pregunta. ¿Será que nos ha faltado como empresarios unirnos o qué es lo que está pasando? Totalmente de acuerdo, nos ha faltado unirnos y allí hay una cosa importante que acotar y es que los gremios fuertes son los que tienen eco en el Congreso y entonces a esos gremios de empresas grandes como la ANDI, etcétera, ellos no tienen este problema porque como tienen unos recursos tan amplios, entonces a ellos les afecta muy poco tener que pagar el IVA que no han recaudado porque ya saben que tienen un flujo de caja aceptable y lo van a hacer, pero a los pequeños y medianos nos afecta enormemente, pero no tenemos esa fuerza para presionar en el Congreso. Somos muy poco escuchados y adicionalmente porque somos muy desunidos. Entonces, la mayoría de los empresarios también
nos dejan el problema a los contadores. Entonces, contador, usted pelee esto. Contador, como me pusieron esta sanción y usted es el responsable, entonces usted me la paga. Entonces, allí sufrimos contadores y empresarios. Pero lo que usted dice es una gran verdad. Ha faltado que haya presión por parte de los pequeños empresarios, de los gremios pequeños, para que este problema se corrija. Es un problema sensible que merece ser atendido por el Congreso y también por el gobierno. Entonces esperamos que en esto que domina el gobierno del cambio podamos sí verdaderamente tener unos cambios que mejoren las relaciones de gobierno-empresarios, especialmente empresarios pequeños. Pero también ha pasado que tiene que haber más también actitud en cuanto a que se ejecuten y se hagan cumplir las normas, las leyes. Porque el año pasado se aprobó lo del justo pago, ¿sí? Eso fue aprobado por el Congreso. Pero ¿qué pasó? Que eso que se aprobó del justo pago, donde básicamente, pues, para las compañías pequeñas, medianas, le estaban pagando a 190, 180 días. Y entonces lo que querían era que se regulara eso máximo a 60 días, ¿sí? Un pago regular. Se aprobó, pero quedó, como dicen, con un mico, donde quedó casi que al libre albedrío de que el proveedor y el cliente se ponen de acuerdo para los plazos. Entonces, obviamente, como una empresa pequeña necesita de una compañía grande, la compañía grande le dice a la pequeña: mire, ¿usted quiere continuar conmigo? Sí, pero entonces yo le voy a seguir pagando los 190 días. ¿Acepta o no acepta? Y la pequeña tiene que seguir aceptando. Entonces, eso ha pasado y eso ocurre y está ocurriendo. Entonces, los plazos para los que se habían tratado de solucionar este problema en los justo pago, realmente no ha cambiado. Eso básicamente, si el Congreso tienen que otra vez hacer una modificación a eso que quedó allí para que otra vez se llegue a que los pequeños tengan, digamos, una justa atención en sus pagos. Y yo les quisiera hacer una pregunta antes de cerrar, porque esto realmente es un tema muy preocupante, muy preocupante. Vamos a hablar de dientes. ¿Qué dientes tiene el empresario para defenderse de esto? Yo tuve la oportunidad hace un mes de estar en la DIAN averiguando todo este tema para presentar una propuesta y con el doctor Humberto Fernández fuimos a las comisiones tercera y cuarta, pero también queríamos tener información de la DIAN. Y quiero contarle, doctor Carlos, doctor Ricardo y a la doctora también, que la DIAN hace embargos aleatorios, sin preguntarle a nadie, bajo un software completamente inerte, sin sentimientos, que lo único que hace es tomar un NIT y embargar masivos, sin saber realmente la situación financiera o tomar en cuenta el tema de lo que estamos tratando sobre la causación y facturación. Eso es un tema delicadísimo, porque yo no puedo tratar a todos como con un rasero. Yo tengo que, digamos, entender al empresario, saber lo difícil que ha sido esta pandemia, el paro y demás, y hacer un software que embargue aleatoriamente a cualquier empresario sin condiciones, sin saber que detrás de él hay un tema laboral, un tema de empleabilidad, proveedores. Bueno, entonces, eso me tiene realmente y nos debe tener preocupados a nosotros como empresarios. Y me ha parecido muy bien lo que ustedes han explicado. El doctor Humberto hablaba sobre ese mico que está ahí colgado, que es ese aprovechamiento de aquella empresa grande. Como decían por ahí cuando yo estudié administración, siempre el grande se come al chico. Entonces, esas negociaciones internas y ese mico también hay que quitarlo, porque eso permite una trampa dentro de la ley. Entonces, realmente, como empresarios debemos estar muy preocupados. Le damos agradecimiento a los 94 participantes todavía que nos acompañan, de los 100 que hemos tenido. Y pues yo quisiera saber, doctor Humberto, usted, ¿qué otra propuesta usted cree que debería tener el gobierno nacional frente a esta delicada situación? No, hay que seguir haciendo socialización con los congresistas para que realmente escuchen al sector empresarial, porque es que los congresistas a veces no
escuchan, sino que obviamente ellos obviamente tienen sus programas, sus intereses, pero básicamente hay que seguir siendo el sector empresarial un poco más coordinando con el sector político para poder, digamos, cumplir estos compromisos de que el sector empresarial pues, no se vea tan afectado en este tipo de reformas y que básicamente el estatuto tributario sí necesita que se ajuste hacia las necesidades que tengan y que la DIAN tenga más flexibilidad con relación al sector empresarial para poder trabajar. La esencia del tributo de la DIAN básicamente son los contribuyentes. Si no estuvieran contribuyentes, pues no existieran ingresos. Y este es el ingreso más importante para el gobierno, la tributación de los contribuyentes. Entonces tiene que haber una mayor consideración, estar más cercano de la DIAN con relación al sector empresarial, que eso es lo que realmente está buscando. Independientemente que sean compañías grandes, pequeñas, medianas, micros, pues la DIAN tiene que cambiar un poco ese enfoque de tener una mayor flexibilidad para que se sienta, pues no con unas visitas policíacas, porque eso es lo que se siente cuando la DIAN visita a las empresas. Entonces, ese es un punto importante que la DIAN, esperemos que con este nuevo director y con lo que se espera de cambios, pues realmente surtan nuevas cosas de manera positiva para el sector empresarial. Como dicen por ahí jocosamente, hay empresarios que le tienen más miedo a la DIAN que a las mismas FARC. Queremos darle hoy agradecimiento a todos los participantes que hicieron parte de este conversatorio, decirles que para nosotros es muy importante a ustedes transmitirle el conocimiento y la sapiencia de aquellos que participan en estos conversatorios, contarles que realmente como BKF somos una empresa que estamos comprometidos con el crecimiento empresarial, que nos duele lo que nos pasa a los empresarios y que realmente pues podemos darles, digamos, esta reforma un poquito más, como dicen por ahí, para las personas de a pie. Pero hoy quiero agradecer a la doctora Milena, al doctor Ricardo, al doctor Humberto, al doctor Carlos, también muy amable. Doctor Miguel Ángel, perdón, darles el agradecimiento por este tiempo de calidad que nos han brindado e invitar a todas las personas que hoy estuvieron aquí, que hacen parte de nuestros clientes o las personas que entraron para conocer que nosotros somos una empresa que llevamos 35 años en el mercado. Tenemos nuestras redes sociales en Instagram, nos pueden buscar como BKF Colombia. Ahí están nuestros teléfonos de Bogotá y Cali para que tengan algún contacto con nosotros, para que consulten con nosotros, nos puedan escribir sus dudas, sus necesidades y también que nosotros podamos ser parte de su equipo para desarrollarlos y para apoyarlos en su crecimiento empresarial. Muchísimas gracias hoy a todos ustedes los panelistas, al doctor Humberto Fernández, al doctor Miguel Ángel, a la doctora Milena y al doctor Ricardo. Muchas gracias por asistir y a todos los asistentes del día de hoy. Gracias también a quienes hicieron parte de comunicaciones, al doctor Jorge, a Andrés, a todas las personas que hicieron parte de este evento digital del día de hoy y estaremos invitándolos próximamente para otros eventos que tengamos en temas de capacitaciones de interés, en tema tributario, reforma tributaria o otros temas de interés para todos ustedes como empresarios. Muchas gracias por asistir. Buen día para todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Feliz día. Feliz día para todos. Muchas gracias.